Continuando con esto, con los videos, nada, hoy vamos a seguir con la vía gustativa. La vía gustativa es muy importante, porque recuerden que es uno de los 5 sentidos. El gusto, recuerden que el gusto, el olfato, el tacto, la vista, la audición, son los sentidos fundamentales que nos comunican con el exterior. Hoy vamos a ver la vía gustativa. La vía gustativa, muy importante, que ustedes saben que como órgano fundamental tenemos la lengua, donde van a estar ubicadas toda una serie de receptores especiales llamados papilas gustativas. Seguidamente vamos a mostrarles un pequeño modelo que preparé para entender un poquito más esto, la entrada, para que no sea tan fría y que no se me extienda mucho el video. Entre paréntesis, siempre deseándole a todos buena salud, deseándole a todos que ya un poco más de alegría, a ver si nos vamos recuperando de esta pandemia, y desearles a todos mucha salud, muchas bendiciones, y seguimos adelante. Como les decía, la lengua es el órgano fundamental donde radican, y la mucosa posterior de lo que es la parte, la orofaringe, donde están todos estos receptores especiales para el gusto. Vamos a ver que hay 3 nervios fundamentales que participan en el gusto. Sería el 7, el 9 y el 10. El séptimo par, el noveno par y el décimo par. Ellos tienen su forma específica, sus ramificaciones en esa área de la lengua y la parte posterior de la faringe, donde van a recibir toda esta información especial. ¿Ve? Ya habíamos estudiado estos nervios. No vamos ahora a detallar sus fibras especiales, o sea, las partes especiales de ellos, fibras vegetativas, son las que participan de tipo aferente en esta vía del gusto. Vamos a ver entonces, seguidamente, otro aspecto de la vía gustativa. Vamos a ver que el séptimo par, ¿qué ramas de él participan en el gusto? Tenemos que inicia con el trigémino. Recuerden que el nervio lingual, trigémino como el nervio lingual, seguimos que del mismo nervio lingual se desprende la cuerda del tímpano, y ya seguidamente, cuando ya pasa de una vía más central, va a través del nervio del Hirschberg, accesorio del Hirschberg, que ya llega entonces a los núcleos específicos que vamos a estudiar posteriormente. El noveno par lo hace a través prácticamente de la rama amigdalina que está en esa zona. Recuerden que este nervio va a proceder va a captar de la parte posterior de la lengua. Ahora les explico este modelito de la lengua que hice para que se entienda un poquito mejor. Y el noveno par, perdón, y el décimo par lo hace a través de ramas cervicales, faringias, plexo faríngeo, plexo faríngeo. Ustedes saben que el décimo par tiene ramas laringeo superior, para lo que es la laringe, y el laringeo superior interno-externo, y además están los plexos faringeos que van hacia una parte motor, una parte vegetativa, que van hacia la parte de epiglotis, que ahí es donde se capta el gusto para el décimo par. Después que hemos visto estas ramas específicas del 7, el 9 y el 10, que son los nervios fundamentales que prestan para esto, vamos a proceder podemos dejarlo ahí momentáneamente y hablarle un poquito
de rápidamente la anatomía de la lengua. Este modelito que hice, ustedes ven, les prometo que no es una lengua de nadie, esto fue en plastilina, ven, prácticamente, y vemos que la lengua tiene, para no extenderme mucho, un ápice, un cuerpo y la parte de lo que le llaman la raíz, la parte posterior. Vamos a dividirla rápidamente en tres tercios. 2 tercios anteriores hasta el surco ese que usted ve ahí, surco en B, donde se encuentran delante de las papilas circunvaladas, ¿ven? Y la parte tercio posterior que ya cae verticalmente hacia las fositas, ¿ven? A estas fositas que se llaman fositas palladas, ¿ven? Y esto sería ya la epiglotis, la epiglotis. Si vemos atrás, prácticamente atrás de la epiglotis está la entrada de lo que es la laringe, la tráquea. Ahí empieza la laringe y más abajo estaría la tráquea. Ok. Vamos a ver que aquí van a ver una serie, tiene la parte superior del cuerpo, las partes laterales, el ápice, como decía, y la parte inferior. Fíjense cómo aquí hay un surco central, hay un agujero ciego, aquí detrás, que se llama agujero ciego, foramen secum, que le llaman. Y entonces vamos a ver que en todo lo que es la parte anterior hay diferentes tipos de papilas. Hay papilas que son, ahora seguimos con, hay papilas que son filiformes, hay papilas que son fungiformes, hay las papilas que son caliciformes, ¿ven? Y prácticamente filiforme, fungiforme y caliciforme. Y hay las que son foliadas. Vamos a ver esas papilas. Las filiformes se encuentran sobre todo en esta parte y en casi toda la parte anterior. Esas filiformes son las que van la táctil, térmica y dolorosa de la lengua. No tiene nada que ver con el gusto. Y van por vía del trigémino. ¿Okay? Tenemos la fungiforme que se encuentran diseminadas en todo el cuerpo de la lengua, y van a captar gusto específicamente, ¿ve? Y en general. Y así también las caliciformes o valladas que están paralelas al surco lingual, ahí, que van a captar también gusto, ¿ve? Un poquito posterior. Y detrás de la parte del surco lingual hay muchos linfonodos, ¿ve? Que tienen que ver con la parte linfática y también para el gusto, pero ya tiene que ver con el glosofaringeo. Y en la epiglotis, acá en la zona posterior y los pilares, también hay sensores para el gusto y sensibilidad para el gusto. Vamos a ver también que en la parte lateral, como usted puede ver por ahí, hay una serie de papilas que son las foliadas. Se dice foliadas porque están como si fueran libros, ¿eh? Y van a ser, sobre todo se van a encargar de lo que es el sabor salado. Salado por esta zona aquí, el salado. Bien, en la parte anterior se va a disponer el sabor dulce, aquí en los laterales el salado, y más un poquito posterior el agrio, ¿ve? Y lo que es el agrio, hay un sabor umami que le llaman, o sabroso, que está por la parte un poco más posterior. Lo que es dulce, salado, agrio, en la parte más posterior de la lengua. Bueno, después que hemos visto un poquito, ¿ves? La lengua es un órgano musculoso que tiene muchas funciones, entre ellas fonación, entre ellas limpieza de los dientes, y además tiene su constitución en el habla articulada, tiene su constitución muscular, que ya lo habíamos estudiado cuando vimos el hipogloso. Muy bien. Bien, siguiendo entonces, vamos a ver, para no hacer mucho extenso, esta vía gustativa va a tener siempre, como pintamos acá, lo que es, iniciamos pintando siempre, como dijimos,
lo que es el cerebro. Me disculpen, que siempre es bueno, me gusta que quede bastante simétrico. Lo más simétrico posible. Simetría es cirugía. Es importante que quede lo más simétrico posible. Pintamos lo que es el cerebro, porque ahí es que va a llegar, las sensaciones estas gustativas. Pintamos, como es lógico, aquí, como siempre, pintamos el tálamo. Y aquí habíamos pintado en videos anteriores la cápsula interna. Tenemos estas dos representaciones que ya nos van a ir dando una idea de cómo va a ser esta vía. Y pintamos acá abajo el tronco encefálico. Tronco encefálico, porque por ahí es que va la vía, van a ascender explicativamente. Vamos a darlo ahora seguidamente la explicación. Vamos entonces aquí abajo a pintar. Fíjense que voy a pintar como si fuera la faringe. Usted se asoma y ve la úvula y ve los arcos palatobrosos. Y aquí vamos a pintar entonces a la lengua. Como ya la vimos, vamos a pintar ahí estaría representada la lengua. Vamos a ver que hacemos un surco central, aproximadamente aquí, y ya tenemos una idea de lo que es la vía. Fíjense, vamos a situar acá, habíamos hablado de que el séptimo par participa, habíamos hablado que tiene, recuerden que el séptimo par se encuentra ahí dentro de lo que es el proceso petroso, tiene su ganglio geniculado, y habíamos estudiado que el noveno par tiene dos ganglios, uno superior, uno inferior, al igual que el décimo par tiene uno superior y uno inferior. El inferior, recuerden que era más bien sensitivo, ¿ves? Para la parte vegetativa, y el superior para la parte somática. Ambos inclusive tienen esa participación. Y por acá pintamos geniculado. Ahí tenemos una idea general de los elementos fundamentales de la vía. Vamos a recordar que esta sería el giro poscentral, ese que estamos representando, dividiéndolo en tres. Habíamos dicho que aquí estaba muy representada lo que era la lengua, en la parte más inferior del giro poscentral. ¿Ves? La lengua, que es donde se recibe las emisiones gustativas. Y vamos entonces a comenzar la vía. Habíamos dicho que aquí, como vimos en la maquetica que les expliqué, hay un surco, el surco en B, y hay una serie de papilas, que lo habíamos visto, las papilas circunvaladas o valladas, ¿ves? Y posteriormente el agujero ciego, lo que es el agujero ciego. Y más atrás veíamos la epiglotis, que la habíamos visto acá, en el modelito, la epiglotis que está posterior, cuando yo me asomo, ¿ves? Y es un elemento importante como se va a intubar un paciente, porque detrás del epiglotis está inmediatamente la tráquea. Bueno, comenzando acá, comenzaríamos que están los receptores, las papilas las fungiformes, las caliciformes, todas esas papilas que se encargan de recibir. Recordar que la saliva ayuda mucho a todas esas series de células basales que hay, que ayudan a captar los sabores. En la parte anterior, ¿ves? Tenemos que en la parte anterior
si hacemos como especie de una nomenclatura, vamos a ver que lo que es el rojo sabor dulce, lo que es la parte esta roja. Muy bien, parte roja. Lo que es las laterales, la foliada, que la habíamos estudiado, la foliada, vamos a ver el sabor salado. Vamos a pintar en verde aquí un poquito de color para amenizar un poco lo que es amargo. Y un poco más atrás, en estos puntos aquí atrás, también amargo, la parte negra, amargo y umami o sabroso. Umami o sabroso. O sabroso. Umami, un sabor bien característico que todos nos gusta, llama la atención. Pero la parte anterior prácticamente sería el sabor dulce. Salado, amargo, son las disposiciones aproximadas que tiene la lengua. Habíamos hablado del ápice, el cuerpo y la raíz. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a partir de que los dos tercios anteriores son del facial. Fíjense que de los dos tercios anteriores salen vías hacia lo que es a través del nervio lingual. Vamos a irlo poniendo. Nervio lingual, llevando la vía. Posteriormente de este nervio lingual, que está por aquí, se desprende la cuerda del tímpano. Y hace, primera entra por la fisura petrotimpánica, entra al petroso y llega hasta el ganglio geniculado. Ahí, lógicamente, pasa a través, sale a través del agujero acústico interno que habíamos estudiado y va hacia el surco, que es donde entra el facial, hacia lo que es el tronco encefálico. Y aquí va a llegar a un núcleo muy conocido ya, que se llama el núcleo solitario. Núcleo solitario, donde se va a encontrar aquí, recuerden que aquí estaría la primera neurona, aquí estaría la segunda neurona y lógicamente asciende por el fascículo geniculado medial, formando parte de él como fibra gustativa, hasta asciende mesencéfalo y llega a lo que es el núcleo ventral posteromedial. Habíamos aclarado que todo en lo que es ventral posteromedial, todo lo que es del cuello hacia arriba, al llegar al tálamo, el punto donde se concientizan las vías sensitivas, excepto la olfatoria, recuerden, llegan ahí al ventral posteromedial, cuando es del cuello hacia arriba, y de ahí ya pasa a través del brazo posterior de la cápsula interna hacia su área gustativa primaria en el parte más inferior de giro postcentral. Esta sería ya lo que es los dos tercios anteriores del gusto, dos tercios anteriores. Vamos entonces ahora a lo que es del tercio posterior. El tercio posterior tiene que ver con el noveno par. El tercio posterior igual va por, acuérdense que habíamos hablado, el nervio amigdalino, ese nervio que inerva del glosofaringeo, que tiene que ver con la parte un poco más posterior en la cavidad oral, asciende de esta parte y va a lo que es el ganglio inferior del
vamos a utilizarlo correctamente en altura. Vamos a irnos aquí, toque, para establecer bien, porque el noveno está un poco más arriba. Bien, vamos a hacerlo lo más correcto posible. Aquí. Hace sinapsis en el ganglio inferior como segunda, como primera neurona. Primera neurona. Posteriormente asciende y entra en el tronco encefálico y va igual al núcleo solitario. Puedo pintar dos núcleos solitarios, recuerden que son dos fascículos solitarios. Ahí, llega en este punto el noveno. Ahí asciende igual por el fascículo del disco medial hasta el núcleo igual ventral posteromedial de este lado, del otro, es lo mismo, ¿ves? Pero bueno, estamos en este lado. Igual, atraviesa cápsula interna, brazo posterior y llega a lo que es el área gustativa primaria en la parte más inferior, área gustativa primaria del giro, la parte más inferior del giro post-central. Eso es el caso del noveno. Aquí estaría la segunda neurona, igual de lo que es el gusto de la parte posterior de la lengua, tercio posterior, y así es. Vamos entonces a lo que es la parte del vago. El vago ahí tiene, como decíamos, tiene ramas faríngeas que llegan a la zona, tiene la megalarínea, tiene ramas faríngeas, lo que es la parte cervical, y a través de ese plexo faríngeo va a ir desde lo que es el epiglotis, capta el epiglotis, la zona esa un poco más posterior de la lengua, y lo que es un poquito la parte del arco, la parte de lo que es el arco del istmo de las fauces, ahí capta igual en el ganglio inferior, tal vez decir así como primera neurona, y de ahí va a el solitario. ¿Ves? Recuerden que el solitario tiene dos porciones, una superior y una inferior. No quiero, vamos a suponer que la parte más inferior no tiene que ver con el gusto. Ok, ya sabemos que tiene que ver con el 9 y el 10 para otra función. No queremos meternos ahí. Pero bueno, el solitario sí ayuda a hacer como segunda neurona o segundo escalón para esta vía. Asciende igual y va a ocupar el núcleo ventral posteromedial del tálamo, igual va a través del brazo posterior de la cápsula y llega al área gustativa primaria. Si vamos a ver los tres nervios, si tienen como una vía muy parecida después que llegan al tronco encefálico. Lógicamente, el núcleo principal es el solitario, la vía principal es el disco medial, el núcleo del tálamo sería ventral posteromedial y ya llegan entonces como referencia especial al giro postcentral más inferior. Esas son, en resumen, las tres nervios, la vía fundamental de la vía gustativa. ¿Qué podríamos ver ahora además? Bueno, podríamos ver, después de esto, podemos ver algunas cómo se manifiesta, qué cosa es el gusto, cómo se puede, vamos a dejar esos colores, vamos a dejar lo que más se pueda, y vamos a ver que el gusto se examina. Bueno, en el paciente se busca un sabor dulce, un poquito agrio, podemos usar limón, y así podemos examinarlo con varias sustancias que van a darnos estos diferentes sabores, dulce, salado, amargo, y yo un poco agrio también. Tenemos que, si un paciente puede tener ante esa examinación, recuerden que la lengua tiene divide en dos, por el surco surco central. Cada par craneal, como que es par, hay que examinarlo aparte cada área de sabor.
área de sabor. Y recordar que como que son varios pares craneales que tienen que ver, puede formar parte de síndromes en los cuales se pierde el gusto, se pierde lo que es recordar que ahora lo que es el gusto y lo que es el olfato está muy renombrado y se asocia un poco ahora en la pandemia a lo que es el virus, el COVID-19. Pero bueno, eso hay un paciente que lo ha presentado, otros no, entonces no son patognomónicos. Decimos patognomónicos como, por ejemplo, cuando decimos que el sarampión tiene las manchas de Koplik en lo que es el libro de la fauce, eso es un sarampión. Son cosas clásicas, pero en este caso puede tenerlo o no. Muy bien, tenemos lo que se llama la ageusia. La ageusia es la pérdida total de lo que es el gusto, de uno de los lados, o bilateral o uno de los lados. Tenemos lo que es la hipoageusia. La hipoageusia es cuando disminuye, pero no hay una escala específica que diga de 0 a 10, no, en realidad lo pierde un poco o no lo pierde. Y tenemos lo que se llama la disageusia, que puede trastornar los sabores. Le pongo azúcar y siente un sabor a metal, metálico o amargo. Entonces no hay una captación de lo que es el gusto adecuado. No hay una disociación. ¿Ven? Bien. Y fíjense que la saliva, como decíamos al principio, la saliva es como decir un vehículo que ayuda. Una boca seca, pudiera perder el gusto. Y entonces ahí, fíjense que hay un síndrome de Sjögren, síndrome de Sjögren, como dos diéresis, porque es como alemán, donde las glándulas que son las glándulas exocrinas, por un componente genético establecido, no producen o se inflaman y no producen la cantidad de saliva adecuada. En esto estamos hablando de la parótida, las glándulas submandibular y sublingual, y así también la lagrimal. Por eso hay serostomía, o sea, pérdida de lágrimas, y hay lo que se llama pérdida de saliva. Entonces la boca se pone muy seca, la lengua se parece como si fuera, la lengua parece un papel de lija muy seca, y entonces se pierde el gusto. Son muchas causas por las que se pierde el gusto. Nada, no quiero hacer los videos muy largos, un poquito más cortos. Esto es lo que tenemos que ver con respecto a lo que es la vía gustativa. Resumiendo ahí, lengua, los ramos fundamentales que nos llevan a la primera neurona, los ganglios inferiores en el 9 y 10 y el ganglio geniculado en el 7, el núcleo solitario para ambos, para los tres, el núcleo ventral posterior para los tres y el área gustativa primaria en la parte más inferior del lobulillo poscentral para los tres. Entonces, pues nada, finalizo hoy esta vía y nos continuamos después con las siguientes vías. Vamos a hablar quizás de la vía acústica, algunos detallitos, porque cuando vimos los pares craneales prácticamente lo detallamos ya un poquito. Y después que terminemos estas vías fundamentales, nos vamos para la parte periférica con las vías que son de dolor y temperatura, la que son las proprioceptivas consciente e inconsciente y todo eso, para ya ir llegando un poquito al final de lo que es la parte de neurociencias. Y después comenzaríamos
estoy viendo si comenzamos respiratorio o cardiovascular. Creo que vamos a ir a cardiovascular. Comenzaríamos con la parte un poco anatómica y más adelante creo que probablemente me dedique ya a buscar, a colocar las clases más adelante esto ha sido un poquito a la forma mía, un poco representativa, un data show y dar las clases un poquito más, profundizar un poquito en lo que es con láminas, etcétera, con la anuencia de los autores, para no caer lógicamente en derecho de autor. Y nada, pues seguimos comunicados, pasen un buen día, ya se acerca, estamos el día miércoles, fin de semana si no nos vemos por acá, y seguimos adelante. Recuerden, mucha salud, muchas bendiciones, y no olviden de siempre mantener a Dios en su corazón, que es la principal coraza. Seguimos conectados. Gracias.